Bueno, mi nombre es Andrés Vega, hago parte de la ingeniería electrónica. Y bueno, voy a hacer la sustentación de mi proyecto, bueno, es el monitoreo de calidad del aire y bueno, enviando estos datos a una, a una plataforma web. Entonces, utilizando ThinkSpeak, que es la plataforma que me permite leer, a la cual yo le voy a enviar los datos, y utilizando un microcontrolador con un Wi-Fi de referencia ESP32. Bueno, en primera instancia, haciendo una introducción, primero vamos a explicar la importancia de la calidad del aire, que obviamente radica más que todo, sobre todo, de manera importante, más que todo en la calidad de vida y en la salud de todos. Hoy en día es muy importante tener en cuenta nuestra salud, sobre todo como la urbanización que se ha tenido de zonas verdes, en la utilización de ese tipo de zonas que son principalmente las que mantienen un equilibrio, y sobre todo las que tienen una importancia para mantener ciertos niveles, en este caso de CO2, de una manera tolerable, más que tolerable, de tener como una barrera, una defensa con respecto a estos gases. Entonces, hoy en día podemos tener, como por ejemplo en la ciudad de Bogotá, una alta concentración, sobre todo a nivel en el aire, una alta concentración de gases de producción, sobre todo por emisiones de vehículos, empresas, inclusive hasta nosotros emitimos CO2. Y hoy en día la mayoría de ciudades tienen de- de- dentro de sus recursos crear unas mediciones de estos niveles, y obviamente crear unas tablas donde se represente lo que es la calidad, dependiendo de cuánto es las partículas por millón y todo esto. Entonces ahí ellos pueden decir cuándo es buena, cuándo es moderada, ya cuando es, es bastante sensible por las mediciones. Entonces, de esto es lo que venía hablando, como un ejemplo específico. Esto es en la ciudad de Barranquilla, en donde me encuentro yo, en donde se mide la calidad de aire antes, durante y después del confinamiento por pandemia. Obviamente, el confinamiento este, tuvo, de, tuvo una merma en lo que respecta a la parte eh, de la ciudad. La gran mayoría de las ciudades durante la pandemia tuvieron un decremento sobre todo del CO2. Obviamente porque como se estaba en confinamiento, los vehículos no circulaban tanto. Inclusive se podía ver por televisión, internet, por videos, como inclusive videos, animales silvestres que no son muy de encontrarse, sobre todo en una ciudad. Se encontraban paseando por la ciudad. Entonces, los niveles de CO2 durante la pandemia aumentaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes se tenían, supongamos, bueno, teniendo como resultados antes, después de la pandemia, en donde al parecer hubo un efecto rebote, entonces cuando obviamente esto se logra disminuir algo, de que este, algo como la pandemia, que fue algo tan repentino. Bueno, de golpe, listo, las emisiones de CO2 bajaron, pero luego, cuando se reactivó todo, y sobre todo la parte industrial, creo que el efecto que tuvo fue, inclusive, aquí se puede ver dentro de estos niveles, cómo a nivel de ciudad se- estos niveles aumentaron.
Bueno, entonces mi objetivo como tal general es, bueno, es el diseño y la implementación de un sistema de monitoreo de la calidad de aire, pero más que todo es a nivel local, a nivel de casa. Creo que hoy en día no somos conscientes de eso, hemos escuchado, pero no somos conscientes, no lo interiorizamos lo que es la importancia del monitoreo de la calidad del aire. Entonces, y hay muchos hogares que tienen la parte del monitoreo, tienen un sensor, sí, un sensor en la pared, se puede instalar, es fácil, pero la idea de combinar estas dos tecnologías, creo que es el sensado y la parte de IoT, en donde el IoT te permite tener una visibilidad de lo que está pasando ahora mismo de, este, de lo que es sensado, y obviamente ante una medición tú puedes tomar medidas con respecto a eso. Bueno, entonces la solución a la propuesta es la implementación como tal de un microcontrolador de referencia SP32. Es bastante útil, es bastante usado, sobre todo a nivel de Arduino, que tiene la característica de tener la capacidad de conectarse a través de Wi-Fi, obviamente con las redes. Y si hay equipos como computadores o cualquier otro servidor, entonces se pueden comunicar entre ellos a través de internet. Además de eso, utilizando un sensor específico, que en el caso en el caso mío uso un MQ135. Es bastante sencillo de- de instalar, de cablear, y bastante fácil en la cuestión de lo que es la compra y esto. Y bueno, aquí están las características técnicas de cada uno de ellos. El pinout, el MQ135 se le conectan solamente tres patas de ella: el voltaje de entrada, la tierra, que es el GND, y el AO, que es la señal análoga de salida. En este caso, nosotros conectamos en nuestro SP32 el voltaje suministrado, se lo conectamos al voltaje 3 este que dice 3.3 voltios. El GND, que es el ground, se conecta aquí en cualquiera de estos, que estos tienen punto en común, donde dice 14. Y el AO. El AO es la salida y lo que viene siendo una entrada para el SP32. Que en nuestro caso utilizamos el GIOP36. ¿Por qué se utilizó la entrada 36? Esta es la que permite entradas análogas, al igual que el 36 o 39. Cualquiera de las dos podría ser usada. Pero realmente esta se utiliza para este tipo de señales análogas. Bueno, en cuanto a la implementación, aquí podemos tener tres partes de la implementación. Uno, que es la parte de hardware, que es el SP32 con su conexión a fuente, y obviamente con su parte de sensado. Tenemos la parte del speaking, que es la parte web, la parte de la conexión de Wi-Fi, y tenemos la parte del desarrollo de la lógica. Es la lógica de programación, el desarrollo de la aplicación que se le descargó al SP32. En este caso utilizamos Arduino, que es como el SP32, se puede programar de manera más sencilla. Utilizamos una lógica en donde le determinamos unos datos, como por ejemplo aquí podemos ver que dice MyWide API, que es la misma esta que vemos acá, que es la que permite la conexión del SP32 a través del módulo Wi-Fi, a través de la web page. Entonces, esta fue la implementación que nosotros hicimos nuestra lógica, programación, censamos, eh, hicimos la escalización, y luego esas lecturas fueron dadas al speak, dando estos resultados. Entonces, durante cierto tiempo, durante ciertas horas y durante las pruebas tuvimos dichos resultados. Tuvimos
en partículas por millón más de 5, llegamos inclusive hasta más de 200, haciendo unas pruebas colocándole una llama al sensor para ver cómo variaban todas estas mediciones. Bueno, con respecto a las mejoras, una de ellas, como si es una implementación en protobar, la idea es tener un encapsulado mejor a través de una caja plástica, de fácil instalación. Obviamente la fuente tiene que ser obviamente inalámbrica, que se pueda conectar a través de baterías, que se pueda fácilmente cada cierto tiempo desmontar. La optimización de la interfaz, que sea mucho más amigable. La actualización de los firmware, porque generalmente esto se desactualiza cada cierto tiempo. Y obviamente la animación de los resultados. Esto es todo, muchísimas gracias.